Buenas, señores estudiantes, ¿cómo han pasado? En el día de hoy vamos a trabajar el tema de la sumatoria y las propiedades de las sumatorias. Todos podemos entender que cuando hablamos del término de sumatoria nos dice que debemos sumar. Pero ¿qué es lo que vamos a sumar? Una cantidad de términos dependiendo de las características de algunas expresiones algebraicas. Entonces, la sumatoria es una operación empleada ¿para qué? Para calcular la suma de muchos sumando. ¿Qué notación utilizamos para la sumatoria? Como podemos ver, utilizamos este símbolo o esta letra que se llama sigma o suma, en la que tiene unos términos. Por ejemplo, aquí en la parte inferior encontramos una letra I igual a 1. Ese I es un subíndice y ese I, el que está acá inicial en la parte inferior, le llamamos índice inferior o también le llamamos límite inferior. En la parte superior de la letra sigma aparece el índice superior, que es n. Entonces podemos mirar que el símbolo sigma tiene un índice inferior que es igual a 1 y un índice superior que es n. El A sub I hace referencia al término general de la expresión. Entonces, todo esto que tengo aquí me indica que es suma. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer unos ejemplos muy particulares. Cuando nosotros nos dicen sumar 1 más 1 más 1 más 1, ¿cuánto da esa suma? Daría 4 veces. O sea, nos está indicando que el 1 se está repitiendo 4 veces, o sea que el sumando se repite 4 veces. Y aquí estamos hablando de un valor que es constante. Si nos piden la suma sumar los primeros 4 números naturales, ¿cuáles son esos 4 números naturales? El 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, ¿cuánto nos da la suma de esos números naturales? Nos da 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, nos daría 10. ¿Qué significa el 10? El 10 me representa la suma de los primeros 4 números naturales. Y esta acá, que es una constante, me va indicando, o sea, sumar 4 veces el mismo sumando. Para poder hacer esto, muchas veces estos sumandos se hacen infinitos. Y al ser infinitos, llegamos al momento en que no sabemos cuál es el sumando. O sea, en este caso, la suma total de esa cantidad de sumandos que se tiene. O por lo menos sumar los primeros 600 números naturales. Entonces la suma se nos haría muy tediosa y muy difícil de resolver. Para ello vamos entonces a trabajar unas propiedades. Vamos a borrar aquí para trabajar las propiedades que me permiten resolver alguna suma de términos o de conjuntos. Primera propiedad. ¿Qué me dice la primera propiedad? Me dice que la sumatoria de k igual 1 hasta n de
C sub K es igual a N por C. Vamos a hacer un ejemplo de esta propiedad para poderla entender. C es una constante. Si yo tengo la sumatoria desde K igual 1 hasta 4 del número 3, ¿qué me está indicando? Que C, en este caso, el C de K es 3. Y me está indicando, por ejemplo, sumatoria de este número, repetirlo 3 veces. Entonces tenemos, por así decir, cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, perdón, cuando vale 2 sería 3, porque es el mismo, es la constante, más cuando vale 3, y cuando vale 4, que sería 3. ¿Cuántas veces, si factorizo, me daría 4 veces ¿quién? 4 veces 3, que en este caso hace referencia ¿a quién? Al N. ¿Por qué? Porque C sub K sería entonces una constante. ¿Y me daría cuánto? Me daría 12. Esa sería entonces nuestra primera propiedad. La segunda propiedad, sumatoria de K igual 1 hasta N de C por A sub K. C por A sub K. Y eso sería igual entonces a C, que es una constante, por, en este caso, la sumatoria desde K igual 1 hasta N de ¿quién? De A sub K. Por ejemplo, si nosotros tenemos sumatoria de K igual 1 hasta 3 de 4K por esta propiedad que tendríamos, como 4 es la constante, tendríamos entonces 4 que multiplica a la sumatoria de ¿quién? Desde K igual 1 hasta 3 de K. Entonces aquí podemos ver que aquí tendríamos 4 por, y ahora aplico la suma cuando vale 1 más cuando K vale 2 más cuando K toma el valor de 3. O sea, estos son los valores que está tomando ¿quién? K. Estos son los K. Cuando vale 1, cuando K vale 2, se reemplaza aquí, y cuando vale 3.
¿Cuánto me da aquí? 4 que multiplica. Aquí daría 6. Y finalmente este producto me daría 24. O sea que en este caso los primeros 3 términos de la sucesión, o sea, en este caso de A sub K, como lo habíamos dicho anteriormente, de 4 A sub K, me da que 24, que es la suma de los primeros 3 términos de la sucesión o del término general 4K. Tenemos una tercera propiedad. La tercera propiedad me dice que la sumatoria desde K igual 1 hasta N de A sub K más o menos B sub K, o sea, en este caso también estaríamos diciendo que se puede hacer para la suma y para la diferencia. ¿Y qué me está diciendo esta propiedad? Que este sería la sumatoria desde K igual 1 hasta N de A sub K sumado o restado, dependiendo si es suma o es resta, de la sumatoria de K igual 1 hasta N de B sub K. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Si yo tengo la sumatoria desde igual 1 o desde K igual 1, perdón, desde K igual 1 hasta 3, voy a tomar como referencia el 3, de 2K más 5K. Entonces, como es una suma, en este caso, aquí tenemos un término, e incluso podemos complicarlo un poco más. K menos 1, por ejemplo, aquí tengo dos términos, 2K, K menos 1. ¿Qué nos permitiría a nosotros aquí? Pues definir, entonces, que esto es igual sumatoria desde K igual 1 hasta 3 de ¿quién? De 2K más, es lineal esta propiedad, sumatoria de K menos 1 desde K igual 1 hasta 3. Y dése en cuenta que aquí también tendría una operación idéntica a la que tenemos acá, en la que también la podría después, diríamos, separar de K y de menos 1. Si hacemos el desarrollo, de las sumas, seguimos en la parte superior. Entonces, por ejemplo, para este término, ¿qué pasaría? Este sería una constante por K. Entonces yo tendría 2 por la sumatoria de K igual 1 hasta 3 ¿de quién? De K.
más, aquí puedo distribuir, sumatoria desde k igual 1 hasta 3 de k menos sumatoria de k igual 1 hasta 3 ¿de quién? De 1 como constante. Entonces, si resolvemos aquí, tenemos 2 que multiplica a. Bueno, aquí empezamos. Si k vale 1, porque es de 1 hasta 3, entonces aquí tenemos, cuando k vale 1, es 1. Cuando toma el valor de 2, es 2. Cuando toma el valor de 3, es 3. Listo. Aquí estamos sumando los primeros 3 términos de ese término que es k. Más, bueno, aquí no hay factor, entonces son los mismos porque es la misma, pero serían estos mismos sumando. Cuando k vale 1, cuando k vale 2 y cuando k vale 3. Menos, y no olviden que ya estuvimos hablando de la primera propiedad. Entonces aquí sería menos, entonces vamos a ver la constante. Cuando k vale 1 es 1. Cuando vale 2 es 1. Y cuando vale 3 también es 1. ¿Por qué? Porque esta es una constante. No tiene por qué cambiar cuando k varía. Entonces ahora sí resolvemos esas operaciones. 2 por 6 más 6 menos 3. 2 por 6 me daría 12 más 6 menos 3 me daría 3 y eso me daría 15. O sea, en este caso me indica que para esta expresión los primeros términos, la suma de los primeros términos de esta expresión que tengo aquí, me daría ¿qué? Me daría 15. Continuamos con una cuarta operación. Con una cuarta operación, o cuarta propiedad, perdón. Cuarta propiedad. ¿Qué me dice esa cuarta propiedad? Me dice que es la sumatoria de k igual 1 hasta n de k. ¿Quién es k? Cuando vale 1, 1. Cuando vale 2, 2. Cuando vale 3. Esto sería, estaríamos hablando de los números 1, 2, 3 hasta el 3. Pero si hubiese colocado acá, hubiese sido ¿qué? El 4. Y si aquí hubiese sido un 5, 5. Y si el límite superior hubiese sido 6, hubiese sido con 6. Y si hubiese sido n, hasta n. ¿Qué conjunto es este? Es el conjunto o la sucesión de los números naturales. Como es la sucesión de los números naturales, entonces tendríamos, me dice que esta expresión que yo tengo aquí para sumar los primeros o n números naturales, la vamos a relacionar con una expresión algebraica llamada sucesión n por n más 1 sobre 2. O sea, esta expresión es equivalente a encontrar este número. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que tenemos ahí. Vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, si yo digo que sume los primeros, sumar
los 5 primeros números naturales. Si los tomamos desde allá, desde el punto de vista de los números naturales, o sea, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el conjunto. Este sería el conjunto. Si lo sumamos, ¿cuánto me daría esa suma? 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Cuánto daría? 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10 más 5, 15. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de los primeros 5 números naturales me daría 15. Ahora, vamos a aplicar esta propiedad. Vamos a aplicar. Entonces, aplicando, y la vamos a aplicar desde las 2. Si aplico la sumatoria de k igual 1 hasta 5, ya dije acá que son los 5 primeros, 5, y veo que la sucesión de los números naturales, que hay que tenerlo bien claro, tiene esta expresión que es k como variable. Entonces, de acuerdo con la sucesión, si k vale 1, es 1. Más, si k toma el valor de 2, es 2. Si k toma el valor de 3, si k toma el valor de 4, si k toma el valor de 5, ¿podrá tomar el valor de 6? No puede tomar el valor de 6 debido a que el límite superior solo llega hasta el 5. Entonces k debe ir variando e irse sustituyendo aquí en la expresión, o sea, en el término de la sucesión, e irlo sustituyendo como si estuviéramos resolviendo o encontrando valores para funciones reales. Al final, des en cuenta que es el mismo conjunto que tengo acá, el mismo conjunto de números, pero aquí estoy sumando los primeros 5 números naturales y me daría ¿qué? 15. Ahora, si me voy por acá por la expresión n por n más 1 sobre 2, y ya yo sé que como son los 5 equivale a n, entonces 5 por 5 más 1 sobre 2. 5 por 5 más 1 me daría 6 entre 2. Y podemos ver que aquí me da 30 medios, que también es igual a ¿qué? A 15. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que las dos expresiones son equivalentes. O sea que puedo trabajar la suma de los primeros números naturales a partir de la definición de sumatoria con esta, o también puedo relacionarla cuando me permita o cuando me diga encontrar el término o el número de términos dada dicha suma. Vamos a seguir con otro ejemplo. Por ejemplo, si el ejemplo dijera que hay que encontrar los primeros, encontrar la suma de los 100 primeros naturales. Mire que estamos hablando de la sucesión de los números naturales, que ya sabemos que va desde el 1 hasta el más infinito. Entonces, sería engorroso
nosotros diríamos sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 13. Imagínense sumar desde el 1 hasta el 100. ¿Cuánto haría esa suma? Nos demoraríamos un rato para dar respuesta a dicha pregunta. Pero cuando ya nosotros conocemos algunas propiedades de las sucesiones, nosotros aplicando esto podemos decir que la suma desde k igual 1 hasta 100 ¿de quién? De k es lo mismo que tener n sería 100 por 100 más 1 entre 2. Aquí tendríamos 100 por 101 entre 2. ¿Cuánto nos daría ese resultado? Bueno, al 101 le agregamos los dos ceros, dividido entre 2 me daría 10.100. Entonces quiere decir que esta sumatoria, o sea, la suma de los 100 primeros números naturales, me daría 5.050. ¿Sí? 5.050 sería la suma de esos 100 primeros números naturales. Entonces tenemos que relacionar la notación de sumatoria con el término general que también me define la suma, en este caso, de los términos. Estaríamos aplicando la propiedad número 4. A continuación, continuamos con la propiedad número 5. La propiedad número 5, ¿qué me dice? Que esta es la sumatoria, siempre desde k igual 1 hasta n, de 2k menos 1. Y eso me daría los n al cuadrado. ¿Quién es esta sucesión? Por ejemplo, si k es igual a 1, sería 2 por 1 menos 1. 2 menos 1 me daría 1 y voy a encerrar aquí. Si k tomara el valor de 2, entonces yo tendría aquí 2 por 2 menos 1. 2 por 2, 4 menos 1 y me daría 3. Si tengo k igual a 3, entonces 2 por 3 menos 1, porque menos 1 no es constante, me daría 6 menos 1 y eso me daría 5. Si k es igual a 4, 2 por 4 menos 1 sería 8 menos 1 y aquí tendría que 7. Y si seguimos, podemos ver que estos son elementos
de un conjunto 1, 3, 5, 7, que ustedes conocen como los números naturales, ¿qué? Los números naturales impares. Esta sería la sucesión de los números impares. O sea que 2k menos 1 es la sucesión de los impares. Pero a mí me interesa es la sumatoria, o sea, la suma de esos primeros números impares. Por ejemplo, si yo digo la sumatoria o la suma de los primeros dos números impares, me daría 4. Si digo cuál es la suma de los primeros tres números impares, 1 más 3 más 5, me daría 9. Si digo cuál es la sumatoria o la suma de los primeros cuatro números impares, entonces tendríamos que sumar 1 más 3 más 5 más 7. Entonces es así donde vemos que si en los términos, si a mí me dicen el cuarto, por ejemplo, vamos a ver, si yo digo los dos primeros, entonces yo digo aquí, la suma de los dos primeros, ¿qué me daría? 1 más 3, 4. Esto me daría 4, la suma de esto me daría 4. Pero si me están diciendo que son los dos primeros números impares, ese 2 yo lo he elaborado y también me daría ¿qué? 4. O sea que para yo encontrar la suma de los primeros números impares, basta con elevar la cantidad al cuadrado. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Sumatoria k igual 1 hasta n de 2k menos 1, siendo n 7. Entonces voy a encontrar, aquí voy a encontrar la suma de los primeros 7 números impares. Bueno, tengo la opción de encontrarlo a través de la definición de sumatoria. O sea, voy a abrir un corchete. 2 por 1 menos 1. Más 2 por 2, porque ahora acá vale, cuando vale 1, vale 1. Cuando k toma el valor de 2, 2 por 2 menos 1. Más, ¿por qué estoy colocando más? Porque el símbolo me está diciendo que es suma de todos los valores que estoy calculando. Son sumando, todos estos son sumando. 2, ahora acá vale ¿cuánto? 3 menos 1, más, sigo acá, 2, ahora acá ya no vale 3, sino vale 4, entonces 2 por 4 menos 1, más, ahora acá vale 5, 2 por 5 menos 1, más, ahora acá vale 6, 2 por 6 menos 1. Y por último, porque como el límite superior es 7, entonces tenemos más 2 por 7 menos 1. Si fuera hasta 1000, miren, tendríamos que hacer 1000 términos de eso. Entonces vamos a ir resolviendo. Primer sumando, 2 por 1 me da 2, menos 1 me daría 1.
primer término de los impares. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Aquí está el segundo impar, cuando vale 2. Me voy al tercero. 2 por 3 me da 6. Menos 1, más 5. Ahí tenemos. Me voy acá ahora, que ya tengo el tercero. 2 por 4, 8. Menos 1, 7. Tengo el cuarto impar. Más 2 por 5, 10. Menos 1, 9. Tendría el quinto. Más 2 por 6, 12 menos 1, 11. Y miren que acá lo estuvimos deduciendo. 1, 3, 5, 7, que fue el conjunto que formamos allá. Más 2 por 7, 14 menos 1, 13. ¿Cuánto dan esos números? Vamos a sumarlo. 1 y 3, 4, más 5 da 9, 9 más 7 da 16, 16 más 9 da 25, 25 más 11 me da 36 y 36 más 13 me daría 49 por aquí. ¿Sí? Utilizando la definición de sumatoria. Pero si yo tengo claro que mi sucesión es el de los números impares, entonces también puedo encontrar la suma a través de la expresión n al cuadrado. O sea, en este caso, como son los primeros 7, entonces nosotros aquí tenemos 7 al cuadrado y me daría ¿qué? 49, que coincide con la definición de sumatoria. Si a mí o a nosotros nos plantean la situación de encontrar los primeros, diríamos, 1000 números, los primeros 1000 números, la suma de los primeros 1000 números impares, imagínense hacer esta operación 1000 veces, 1000 sumando. Entonces, con esta definición, para eso son las propiedades, para establecer las equivalencias. Si a mí me dicen el 1000, entonces yo puedo decir desde que k igual 1 hasta 1000 de 2k menos 1, porque son los primeros 1000 números impares al cual debemos sumar. Entonces yo solamente digo, por la equivalencia que tiene, esto es 1000 a la 2. Y eso nos daría ¿qué? 1.000.000. O sea, 10 a la 6. O sea que la suma de los primeros 1000 números impares nos va a dar ¿qué? 1.000.000. Y no tendríamos que estar haciendo 1000 o encontrando 1000 ¿qué? 1000 sumando. ¿Por qué? Porque tenemos unas expresiones también algebraicas que, de acuerdo a la cantidad de elementos que se van a sumar, nosotros las podemos sustituir en esas expresiones. Será la propiedad número 5. De igual manera, podemos nosotros trabajar la propiedad número 6 de manera análoga. ¿Qué dice la propiedad número 6? Dice que la sumatoria desde k igual 1 hasta n de los k cuadrados. ¿Quiénes son estos k cuadrados? Las potencias a la 2. O sea,
en este caso lo que nosotros llamamos los números cuadrados perfectos, o sea, los que están elevados a la 2. Y la sumatoria de estos cuadrados perfectos me da la expresión, o sea, en este caso, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces, con esta propiedad, nosotros podemos encontrar la suma de los cuadrados de los primeros números naturales. O sea, miren que estos son diríamos, los números cuadrados perfectos. Por ejemplo, como k, si k vale 1, ¿qué tenemos? 1 al cuadrado será igual a ¿qué? A 1. Si k toma el valor de 2, 2 al cuadrado me daría 4. Si k toma el valor de 3, entonces aquí me daría ¿qué? 3 al cuadrado y me daría 9. Y si k toma el valor de 4, 4 a la 2 me daría 16. Ahora, esta sumatoria desde k igual 1 hasta n de k cuadrado, ¿qué me daría? Entonces, si k vale 1, 1. Más si k vale 2, 4. Más si k vale, está elevado si k es 3, 9. Y en este caso, aquí n tomaría el valor de 4. Entonces, más, si toma el valor de 4, me daría 16. ¿Cuánto me da esta suma? 5, 14, 30. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de los cuatro primeros números naturales elevados al cuadrado, ¿me da qué? Me da 30. O sea, en este caso 30 es la suma de los primeros 4 números naturales cuadrados perfectos. También, si aplicamos esta propiedad, o sea, si nos vamos hacia arriba con esta propiedad, por ejemplo, o también, como ya dijimos que era 4 el n, o sea, en los 4 primeros, entonces yo digo aquí que es la suma que me daría 4 más 1 por 2 por 4 más 1 entre 6. Miremos a ver entonces. 4 más 1 me da 5. 2 por 4, 8 más 1 me daría 9. Sobre 6. 4 por 5 me da 20. Por 9 me daría 180. Dividido entre 6 me daría ¿qué? Me daría 30. Se torna fácil para cuando tenemos los primeros, cuando tenemos los primeros 4 números naturales cuadrados perfectos. Pero qué tal que quisiéramos encontrar la suma de los primeros 1000 números que estén elevados al cuadrado, en este caso los números naturales. Entonces,
Ya esto sería más engorroso y para nosotros sería mucho más fácil, porque aquí sería 1000 por 1000 más 1, que me daría 1001. Aquí daría 2 por 1000 más 1 entre 6. Resuelvo el producto del numerador, lo divido entre 6 y me va a dar el resultado correspondiente a los primeros 1000 cuadrados perfectos de los números naturales. La propiedad número 7 ya no nos habla de los cuadrados, sino la de los cubos. Entonces vamos aquí a trabajar la de los cubos. Esa sería la propiedad número 7. ¿Qué me dice la propiedad número 7? Sumatoria desde k igual 1 hasta n de k a la 3. O sea, en este caso, k es la sucesión de los naturales, pero elevado a la 3. Entonces me dice que esto es n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. O sea, esta es la suma de los cubos de los primeros números naturales. Repito, es la suma de los cubos de los primeros números naturales. O sea, en este caso, de n. Ese n puede ser cualquier posición o cualquier cantidad de sumandos que estén elevados a la 3. Por ejemplo, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que los cubos de los 4 primeros números naturales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los cubos de los 4 primeros números naturales? Entonces el primero al cubo es 1. El 2 al cubo, 8. El 3 al cubo, 27. Y el 4 al cubo, 64. Esos serían los cubos de los 4 primeros números naturales. Ahora, la suma de esos cubos, que sería sumatoria de k igual 1 hasta 4 de k a la 3, ¿cuánto sería? Entonces, cuando k vale 1, 1. Cuando k toma el valor de 2, 2 a la 3. Más cuando k toma el valor de 3, 3 a la 3. Vamos a colocarle al 1 el 3 para que no se confunda. Y cuando k toma el valor de 4, 4 a la 3. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 1 más 8 más 27 más 64. Miren que ya habían deducido, o ya se había deducido, cuáles eran los primeros 4 números, los 4 cubos primero de los naturales. Entonces, aquí me daría 1 y 8 me daría 9. 9 y 27 me daría 36. 36 y 64 me daría 100. O sea que 100 viene siendo la suma de los que, de los primeros 4 cubos naturales. Lo cual también podemos calcular esa suma
como son los 4, o sea, en este caso, como n es 4, ¿sí? Porque son los 4 primeros, entonces aquí tenemos 4 al cuadrado por 4 más 1 al cuadrado entre 4. Aquí me daría 16. Aquí me daría 4 más 1, 5. Me daría 25 entre 4. Entonces, si multiplicamos, vamos a multiplicar 16 por 25. 5 por 6, 30, y llevo 3, 5 por 1, 5, y 3, 8, 2 por 6 me da 12, y llevo 1, 2 por 1, 2 me daría 3. Aquí me daría 0, 0 y 4, o sea, 16 por 25 me da 400, entre 4 me daría 100, o sea que puedo encontrar la suma a través de esta definición, o sea, de esta, o la puedo encontrar a partir de esta. Entonces, tiene sus ventajas. Si el n tiende al infinito, la suma aquí se hace infinita, por lo que se hace más práctico y más fácil plantear la situación desde la cantidad de números que se quieran sumar. Entonces, muchachos, espero que les haya servido esta explicación para sacar las dudas que tengan en esta temática. Nos vemos.